Ejercicio número 15. Nos están pidiendo el calor de reacción a presión constante. El calor de reacción a presión constante es el cambio de entalpía y lo piden en condiciones estándar. En condiciones estándar, como ya sabemos, ley de Hess, en este caso me dan una tabla de valores, sería a través del método directo, el número de moles por el calor de formación de los productos, menos la sumatoria por el número de moles del calor de formación de los reactivos. Este es el calor de reacción a presión constante, pero también nos están solicitando el calor de reacción a volumen constante. Cuando nos piden el calor a volumen constante, se refiere al cambio de energía interna. Este cambio de energía interna lo vamos a obtener del concepto de entalpía. La entalpía es la sumatoria de la energía interna más el producto presión-volumen. Si despejamos la energía interna, entonces la energía interna es la entalpía menos el producto presión-volumen. Pero si recordamos gases ideales, este producto presión-volumen es número de moles, la R y la temperatura. Como estamos hablando de una propiedad de energía, vamos a sustituir y expresarlo en términos de una reacción química. El cambio de la energía interna va a representar el calor a volumen constante. Va a ser igual al cambio de entalpía, es decir, el calor de reacción a presión constante en condiciones estándar, menos el cambio en el número de moles, la R y la temperatura. Esta R es una R de energía. Una R de energía cuyo valor es de 8.314 kJ por kilomol Kelvin. Este cambio en el número de moles se refiere a la sumatoria del número de moles de productos menos la sumatoria del número de moles de reactivos. Y entonces ya vamos a determinar el calor de la reacción a volumen constante. ¿Cuándo hay que determinarlo? Pues me tengo que fijar en el estado de agregación de mis reactivos y mis productos. Si tanto reactivos como productos se encuentran en un estado gaseoso, entonces debo de aplicar esta ecuación para el calor a volumen constante. Pero si mis reactivos y alguno de mis productos, con que alguno de ellos esté sólido, líquido o en forma acuosa, que no estén en el mismo estado de agregación gaseoso, entonces quiere decir que el calor de reacción a presión constante va a ser igual al calor de reacción a volumen constante, siempre y cuando no se encuentren tanto reactivos como productos en estado gaseoso. Si todos se encuentran en estado gaseoso, aplicamos la ecuación. Para el caso del ejercicio número 15, todos se encuentran en estado gaseoso, por lo tanto tengo que aplicar la ecuación para determinar el cambio de la energía interna. Entonces, bueno, pues me dan una tabla de valores en ese ejercicio número 15 y me dan el calor de formación tanto de reactivos como de mis productos. Y de esa manera aplicamos la ley de Hess, productos menos reactivos, recordando que en este caso que tenemos el hidrógeno, que es elemento, entonces pues su calor de formación es 0. Sin embargo, todos los otros reactivos y productos pues sí tienen un valor del calor de formación. Determinamos entonces, de acuerdo a la ley de Hess, productos menos reactivos y vamos a obtener un calor de reacción a presión constante de
menos 48.969 kJ. Método directo. Después determinamos el calor a volumen constante y vamos a aplicar la ecuación. Vamos a sustituir el calor a presión constante menos el cambio en el número de moles, la R de energía y la temperatura. La temperatura en este caso son 298 Kelvin, que son nuestras condiciones estándar. ¿Qué pasa con este cambio en el número de moles? Bueno, pues de acuerdo a nuestra reacción química, los productos, 1 del metanol más 1 del agua. Esos son productos menos 1 del dióxido de carbono más 3 del hidrógeno. Entonces hacemos la operación y nos va a dar como resultado en el cambio de número de moles menos 2. Este menos 2 vamos a sustituir en este cambio de número de moles la R de energía, porque es una propiedad energética, y nuestra temperatura de 298. Y nos da como resultado menos 36.113.0618. Y ya tenemos el calor a volumen constante. Después nos están solicitando que determinemos el calor de mi reacción a una temperatura diferente a 298 y nos la están pidiendo en 500 grados centígrados. Estos 500 grados centígrados, antes de utilizar la ecuación, es necesario que estén en temperatura absoluta. Por lo tanto, le sumamos los 273 y vamos a tener una temperatura de 773 Kelvin. Mi reacción en estos momentos, ya no puedo aplicar la ley de Hess y aplicamos la ley de Kirchhoff. Para realizar la ley de Kirchhoff, bueno, pues recordamos que es la integral de la sumatoria del número de moles Cp diferencial de temperatura para los reactivos más la de la ley de Hess, en donde yo les solicito que coloquen el símbolo de la eficiencia de la reacción, porque en este ejercicio nos indica que la reacción se lleva a cabo al 85%, más la integral de la sumatoria del número de moles del Cp diferencial de temperatura de los productos. Lo que cambia en las integrales son los límites de la integral, en donde vamos a tener en la parte de abajo para lo que son los reactivos los 773 y arriba 298, y para los productos 298, recordando que es nuestra referencia, hasta llegar a los 773 Kelvin. Antes de resolver las integrales y sustituir en la ecuación, es importante considerar en la reacción química esta eficiencia que nos habla del 85%. Quiere decir que no voy a obtener el 100% de mis productos, solamente voy a obtener el 85% de los productos. Y quiere decir que hubo una parte de mis reactivos que no se transformaron, es decir, no se transformó el 15% en producto. Este 15% que no se transformó lo voy a obtener también a la salida. Entonces tengo mi reacción original, dióxido de carbono más el hidrógeno, son mis reactivos. Eso es antes de que sea la transformación. Estos no van a cambiar la cantidad de moles. Y después tengo la parte de mis productos, que es el metanol y el agua. Todos en este caso se encuentran en el estado gaseoso y voy a requerir afectarlos con la eficiencia de la reacción. La eficiencia, como ya les mencioné, pues es una eficiencia del 85%. Por lo tanto, para saber la cantidad de productos que voy a obtener, es necesario considerar que en una mol del metanol
solo se va a transformar el 85%. En 1 mol del agua solo se va a transformar el 85%. Y vamos a tener reactivos que no se transformaron en su totalidad. 1 mol del dióxido de carbono no se transformó el 15%. Por lo tanto, voy a tener a la salida el resto de lo que no se transformó. 3 moles del hidrógeno y no se transformó el 15%. Estos nuevos valores son los que voy a colocar en mi reacción. Mencioné que los reactivos es antes de la transformación, ellos quedan igual. Pero en la parte de los productos, al tener una eficiencia, obtenemos 0.85 del metanol más 0.85 del agua más 0.15 del dióxido de carbono más 0.45 del hidrógeno. Quiere decir que mi reacción debe de estar afectada por la eficiencia de mi reacción para utilizarla en las integrales. Tengo entonces de acuerdo a mis datos en el ejercicio, el 85% de la eficiencia, y también voy a tener un CP medio, es decir, un CP constante. Al ser constante lo puedo sacar de la integral. Y entonces para la parte de mis reactivos voy a sacar de la integral la sumatoria del número de moles por el CP y me queda el diferencial de temperatura con los límites de la integral. En la parte inferior los 773 y arriba los 298. Entonces la solución es que sumo cada uno de mis moles por el CP, en este caso de mis reactivos. Dióxido de carbono, 1 mol, por el CP, 45.57 kilojoule por kilomol, más 3 del hidrógeno, con un valor del CP de 29.24 kilojoule por kilomol. Todo esto por el resultado de la integral, que es un diferencial de temperatura. Con la integral la respuesta es temperatura. Respeto mis límites, 298 menos 773. Y obtenemos para la parte de mis reactivos un calor de mis reactivos de menos 63.312.75 kilojoule. Aquí los kilomoles son cancelados. Es kilojoule por kilomol Kelvin. Y son cancelados los Kelvin. Tengo entonces la parte de reactivos. Voy a hacer lo mismo para la parte de los productos. Para la integral de los productos, sumatoria del número de moles CP, diferencial de temperatura, los límites de la integral van a cambiar y ahora vamos a tener en la parte superior los 773 y abajo los 298. Al ser un CP medio, es un CP constante, lo sacamos de la integral igual que en el punto anterior. Y entonces vamos a colocar el número de moles de mi producto metanol, 0.85, porque fue afectado por la eficiencia de la reacción.
multiplico por el Cp medio de 63.73 más el otro producto, que sería el agua, 0.85 kilomol, por el valor del Cp del agua de 35.8, más lo que nos sobró que no reaccionó del dióxido de carbono, 0.15, por su valor del Cp del dióxido de carbono, 45.57 kilojoule por kilomol Kelvin, más 0.45 del hidrógeno que no reaccionó, por el valor del Cp del hidrógeno de 29.24. Todo esto lo pongo entre corchetes y lo voy a multiplicar por el resultado de mi integral, que es una diferencia de temperaturas respetando mis límites superior menos inferior. Se cancelan los kilomol y los Kelvin. Dándonos como resultado el calor de los productos a 773 Kelvin de 49.682.15. Para obtener el calor total de mi reacción, debo colocar la parte de mis reactivos menos 63.312.75 kilojoule, la parte de la ley de Hess, que la obtuvimos por el método directo, menos 48.969, por el valor de la eficiencia de la reacción, que es del 85%, más la parte de mis productos, 49.682.15, todas expresadas en kilojoule. Por lo tanto, vamos a tener un calor total de la reacción de menos 55.254.25 kilojoule. Tenemos un calor negativo, por lo tanto estamos hablando de una reacción exotérmica. Y con esto terminamos el ejercicio número 15.